si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. Bueno, también ¡Bravo! Hola, hola. Bienvenidos a otro capítulo de Nación Sabrosa, una semana realmente movida. Y un día. Eso que es miércoles hasta ahora, como el meme, ¿no? Apenas. Apenas es miércoles. Y un saludo para ustedes, pero también un saludo para el cirujano del presidente, ¿no? Oiga, y pues, Oye, así como le dejó sí. esa carita toda No, es destruida. que uno no sabe ni de qué hablar. Estábamos hablando antes de empezar este programa, decía, bueno, ¿cuál es el orden? La cirugía, la drogadicción, Ajá. la consulta, todo esto en 3 días. Sí, y Álvaro Leiva tan chévere que nos pone el tema justo el día del programa, ¿no? Yo no sé que ustedes qué opinen del tema, pero vuelvo y hago aquí la aclaración. Las únicas personas que han llamado drogadicto de frente al presidente Gustavo Petro, yo lo triné hoy diciendo que eran 2 petristas, me han dicho que son 3. Son Álvaro Leiva, canciller de Petro, Armando Benedetti, ministro del Interior de Petro, y María Jimena Duzán, pues, la periodista más cercana, yo creo que al presidente Gustavo Petro. Entonces aquí, esto no ha sido la oposición la que ha estado diciendo que Petro Ajá. es drogadicto. Es la misma gente y es muy llamativo porque yo creo que hoy pusieron en la Casa de Nariño un gran letrero que dice que había empleo. O sea, hoy habría una convocatoria para defender al presidente, porque hoy las bodegas trabajando a Están full. Ah, sí. De pobrecitas, lleno, claro. de Eso lleno. es Y estar- yo no sé cómo hace, por ejemplo, un bodeguero que ayer felicitaba, como el físico impuro que felicitaba y decía, "Ah, no les gusta Álvaro Leiva, si es un tipo demócrata, lo mismo". Dijo una vaina así como que la misma gente que votó por Rodolfo Hernández ahora critica a Álvaro Leiva y hoy estaban cascando todos a Álvaro Oiga, Leiva. pero escuché a Gustavo Bolívar que lo llamaron en las emisoras esta mañana. Ajá. Era una defensa muy tibia, ¿no? Era que él diciendo, yo no soy testigo de eso. A ver, pero si Gustavo Bolívar es una de las personas más cercanas al presidente. Sí, pero no lo llevan a los viajes íntimos. No, esa es la verdad. O sea, Gustavo Bolívar puede amar al presidente, pero no lo Pero llevan Petro no Por lo eso ama está a él. celoso. Sí, Por pero eso no, está no lo celoso. llevan al círculo Sí. íntimo, porque ustedes recuerdan, ustedes ven toda la campaña Ajá. presidencial y todo lo que ocurre alrededor de Gustavo Petro, los que viajan siempre con Petro son Benedetti y Laura Sarabia, que por eso es que ahora sale Leiva a decir que no, que lo tienen secuestrado y demás, pero pues Gustavo Bolívar nunca estaba en su círculo. Pero ¿por qué no leemos la parte más escandalosa de esa carta que publicó Álvaro Leiva Briseño? A ver si nos ponen una en lectura en vivo, producción. pero pues no van a reír. Esto No, para es nada. serio. Esto es completamente serio. serio. Ahí lo pongo en pantalla. Dice: los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos siendo yo el primer testigo me producen aún desazón y desconcierto. Esto tiene que ponerle voz de novela. Eso parece La Uno María de- de Jorge Isaac, ¿no? Sí, no, además está muy bien escrito, ¿no? Es puro Uno romántico. de ellos, la ocasión en que usted se desapareció 2 días en París durante una visita Todo oficial. romántico en París. además. Paréntesis, Midnight in Paris. Medianoche en París. Sí, eran los memes, ¿no? Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Esto es grave. Esto es grave porque es como si la inteligencia francesa hubiese buscado al presidente. O sea, para saber dónde llamaron, estaba. lo que está diciendo Leiva, lo que entiendo ahí es que les tocó llamar a la inteligencia francesa. Para que Decir, la ayudara a buscar al el presidente. presidente se perdió. Oiga, ayuda. Eso está para el título de una película, Un presidente perdido en París. Sí. Perdió en París. Va. ¿Esa no es la película de Woody Allen? Puede ser. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller. Recuerden que esta carta se la radica Álvaro Leiva al presidente y tiene radicado. y toda la Claro, vaina imagínese el en Casa de man, Nariño. imagínese el canciller de Colombia con la cara, o sea, se le cae la cara de la vergüenza Sí. llamando a la presidencia de Francia. No encuentro al "Ay, es que presidente. el presidente de Colombia no aparece, ¿me pueden Es que ayudar? Dice, y mucho más cuando supe en dónde No, había estado. Pero ¿Dónde eso- habrá? es un vergajo, Leiva, porque Ajá. eso que es, o sea, eso es lo más importante. ¿Dónde estaba? Y todos, ¿dónde carajo no dijo. estaba? Petro Eso- dice que no, pues que hay librerías, que hay cafés, que Este- tiene familia. Es más, dijo por ahí, pero ya les digo lo que dijo por ahí, pero porque esto Siga, aplica es sí. para el siguiente párrafo. Me apena decirlo hoy, tarde ciertamente, sí, porque cuando era canciller y tenía el puestico, pues no jugaba Pues, le con iba la a decir, cuchara, ¿no? Pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Yo creo que todo el país. O sea, ya todo el mundo sabía que el man se perdía y que llegaba tarde. Ajá. Fue en París,
donde puedo confirmar, o sea, el man ya tenía las sospechas, que usted tenía el problema de la drogadicción. Chan, chan, Y aquí chan. el presidente responde en un evento que está con la gente del gobierno, y dice, porque somos es adictos al amor. O sea, esa fue la respuesta de Petro, que es adicto al amor y que pues por eso se pierde 2 días. Literalmente es lo que dijo. Pero, ¿qué podía hacer yo? Dice, ¿qué podía yo hacer? Porque esa es la redacción de Leiva. Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, Ayudar. asistir oportunamente. Le debió haber buscar un cupo en la Fundación La Luz. Claro, no, Sí, y, en y el además, Montserrat. y además Leiva, como es un tipo tan cercano a las FARC, pues quizá pues, conocía algún sitio en donde el presidente pudiera ir a pasar unos días Sí, Con bueno, la, con la bohemia, Sí. No, exguerrillera. se arrepiente de parisina. no haberle inscrito en una clínica de reposo al presidente. Sí. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Oiga, Lo no, pero esa siento. frase, guardo en mi Sí, interior como si el man la estuviera pena allá de... y o sea, estuviera ya, es lo peor. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así, su recuperación lastimosamente no ha tenido No, muy lugar. Eso es lo que dice Leiva. muy fuerte. Vuelvo a Vicente. hacer aquí la aclaración. Esto no lo escribió Álvaro Uribe. No escribió el uribismo. Dice, sus desapariciones, Sí, yo. coma, sus llegadas tarde, inaceptables, incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes. Bueno, pero Sí, eso sí, sin problemas de drogas o con problemas de drogas. sí, Ajá. es cierto. Cuestionadas compañías con problemas de drogas y sin problemas de drogas. Según algunos y otros descuidos suyos se han registrado y se siguen registrando, señor presidente. Bien se sabe que ha caído usted en muy frecuentes tiempos de soledad, ansiedad, depresión y otras manifestaciones de difícil superación, algunas de alto riesgo. Pobrecito. No, Después Leiva Pobre lo que nuestro dice es que el presidente. presidente está secuestrado y aislado por Armando Benedetti y un tiempo por Laura que ese es un Sarabia. cuentazo, o sea, el presidente no tiene 11 años, ¿no? ¿Sabes? ¿Se acuerdan de 15. el niño que tenía problemas de comportamiento y la mamá? Ay, es que usted tiene malas amistades, ¿no, señor? ¿El presidente cuántos años tiene? ¿65 años? Sí, ¿no? Cumplió, 60 y que por pico cierto de cumplió hace años. poco y Pero bueno, ¿Cómo vimos así todos que- los pero canales, véanlo, y vimos Que todos los canales. está mal rodeado, no, nada, está mal rodeado. Si él está rodeado de ese tipo de personas es por responsabilidad directa del mismo, Pues no se es lo un ganó, es niño. una persona, un adulto mayor, pero también veámoslo como lo quiere también describir Leiva y es, pues como eso está enfermito, es una persona drogadicta que no es responsable de sus actos y por lo tanto entonces está siendo, por esa misma adicción, está siendo secuestrado por a Benedetti y por Laura Y Sarabia. todo eso se suma al video de Julio Sánchez Cristo de hace unos días, en donde él decía Co- que hay mucha gente que tiene o un chat, o un video, o un audio, literalmente, donde Ah, Julio Sánchez Cristo dice que extorsionan al presidente con eso y le hace un llamado a que el presidente se libere y le ponga la verdad al país en la cara. Es increíble, ¿no? Esto parece una película de bajo presupuesto. es que no me imagino yo a Leiva en esa crisis. Es como, oye, ¿dónde está el presidente, Ah, huevón? pero- ¿Será que se además que sí, no lo secuestraron de verdad? además que se perdió 2 días en París, se perdió unos días en Semana Santa y se operó también, ¿no? Sí, Sí. y aquí pues de alguna manera no, Leiva está reconociendo que faltó a sus obligaciones. Pues si Colombia no tuvo presidente Ajá. por 2 días y no se sabía dónde estaba, es un problema de seguridad nacional, ¿no? Porque Claro. si no se sabía dónde estaba el presidente, estaba perdido, tuvo que acudir a la inteligencia francesa y el canciller se quedó callado. Que además es otro episodio que, por cierto, para todos los que nos están viendo, no Ajá. olviden suscribirse a este canal, compartir este programa, ayudarnos con las campanitas. Esa es la forma en que ustedes nos ayudan. Pero también, lo sepan, estamos en vivo a través de B12, la radio de Luis Carlos Vélez, que por cierto, y con estas pérdidas del presidente, tuvo a Luis Gilberto Murillo. Ah, vea, el siguiente canciller fue el El siguiente, ¿no? canciller que tuvo otro Sí. episodio de pérdida que fue cuando estuvo la crisis con Estados Unidos, en Con Donald donde Trump, pues sí. ha habido demasiada especulación que yo creo que Luis Gilberto Aunque Murillo, no estoy recordando bien, pero creo que Murillo no era en propiedad el canciller, pero estaba como de salida. Sí, ¿cierto? no, Estaba él había saliendo, pero renunciado. todavía era el canciller. lo habían renunciado, pero estaba en firme. Y en Ok. ese momento, la crisis con Estados Unidos, el trino largo del presidente, Murillo le dice a Luis Carlos Vélez Ajá. que literalmente él no sabía dónde estaba el presidente
que no pudo contactarse con el presidente Gustavo Petro en medio de la crisis y pues él no concluye, pero pues uno sí le queda claro que la crisis que se solucionó en esos momentos lo hicieron a espaldas del presidente, sin contar Sí, con el a pesar presidente. del presidente, ¿no? Escuchemos lo que dijo Murillo en el programa de Luis Carlos, todavía cuidando un poquito las formas, ¿no? Muy diplomático porque él quiere cuidar los votos del petrismo porque yo creo que tiene aspiraciones presidenciales. Pues escuchemos a Murillo. Una cosa, ¿dónde y cómo estaba el presidente Gustavo Petro? No lo vimos en ninguna foto. Los vimos a ustedes en varias reuniones afuera de Palacio. Y las versiones que nos dan es que el presidente estaba por fuera de sí al principio de este problema. ¿Dónde estaba el presidente? Bueno, no, yo estuve en conversación permanente con ¿Pero el telefónica presidente. o en persona? Sí, nosotros hablábamos telefónicamente. Eso inclusive ya se ha dicho, lo planteó el mismo embajador Daniel García Peña. Pues nosotros estábamos en conferencia telefónica y, ¿Pero dónde estaba el presidente, doctor Murillo? ¿Dónde videoconferencia. estaba? Bueno, yo no- eso no era, yo creo que ese no era el asunto mío era estar en comunicación permanente con el Lo presidente y entiendo, tomar pero usted en este decisiones. momento Y él no estuvo tiene la presente. certeza dónde estaba ni con quién estaba el La, presidente, doctor Murillo. la verdad, no, y además no era de mi interés. Mi interés Sí. era realmente estar en comunicación permanente con el presidente. ¿Qué Hay- opina de lo de Murillo? No, pues hay que claro, digamos, la crisis Ajá. Estados Unidos-Colombia, que yo creo que ha sido la cosa más grave que ha pasado a nivel internacional, bueno, también está el rompimiento de relaciones con Israel, bueno, una cantidad de cosas, relaciones internacionales manejadas a las patadas, Ajá. pues no fue solucionado por el presidente y eso yo creo que hay que No, Pero y venga, que hay que lo hacer más una- importante yo creo que es que las decisiones que toma Gustavo Petro a las 3 de la mañana o a la hora que sea, casi todas las decisiones que toma como de Guachapanda se ponen en entredicho porque lo que pasa es que esta persona es posible que las esté tomando cuando tiene sus sentidos alterados. Eso también Sí. creo que es preocupante y toca revisar cuáles de estas decisiones, tanto la de Donald Trump como digamos, la de Israel, como muchas otras, ¿cuándo las tomó? ¿Si las tomó con sus 5 sentidos o las tomó? Porque esa es una buena discusión, ¿no? Porque es el consumo de drogas del presidente de la República puede ser visto como algo menor. Ahorita leía a Sandra Borda, que si no estoy mal ahora está trabajando en Ujú. la alcaldía no, ya de... renunció, ya Ah, renunció. sí, Ah, pero ya sí, renunció. yo vi el tweet, como que, ¿qué era lo que decía? Decía algo así como que el consumo de drogas recreacional es algo similar al consumo de alcohol recreacional. Es Sí. decir, y eso es cierto, pues yo creo que todos los presidentes de la República, por ahí había, no recuerdo cuál era, si era ¿Qué? Belisario no, o Virgilio, ¿Qué, alguno alcohólico? de los presidentes ochenteros, pues que les gustaba tomar, ¿no? Yo creo que Sí. todos los presidentes toman sus whiskies, pues, y De vez en eso es, cuando, ¿por qué no? pues, ella dice algo así como, bueno, el consumo recreacional de drogas puede ser entendido como algo en la misma línea, como que es algo eventual, que no impide que sea apto para ser presidente. ¿Ustedes cómo lo ven? No, claro, pero aquí lo que está pasando es que tenemos dos fuentes, una María Jimena Duzán y otra del señor Leiva, en donde lo acusan no de consumo recreacional. A él no le están diciendo, oiga, presidente, Sino es que que ya se tiene un fumó un barete". problema. yo un día Ya usted tiene lo un vi problema. en la terraza del Palacio metiéndose un cacho. Aquí lo que están diciendo es que el presidente tiene una conducta repetitiva, en donde se Ujú. pierde, en donde no da la cara, en que en muchos momentos que el país lo necesita, pues está desaparecido, en donde se Sí. pierde durante días. Y tanto María Jimena Duzán como Leiva han hablado de adicción a las drogas. Yo no No, creo, yo no creo, y se los digo por más venganza, porque decía la señora María Paula Fonseca, ella fue secretaria de prensa de Presidencia de la República, me respondió hoy y me dijo, no, es que el presidente no tiene ningún tipo de problemas, yo nunca lo vi mal y demás, y que pues realmente esos son chismes, el presidente es una persona que se dedica, y entonces han tratado como de minimizar la cosa diciendo no, que esa va a ser Leiva la es un línea. tipo conservador, ahora están diciendo que Ajá. Leiva es un tipo conservador, ¿no? Conserva. El que, sí. el que era Entonces, el que amigo de las FARC. él quizá Leiva como un tipo conservador ve el consumo recreacional, esa es la narrativa que están tratando de tirar. Y otra cosa muy grave que dice la carta de Leiva, que no la mostramos ahí, pero que también insinúa que es Laura Sarabia, pues dice que Laura Sarabia satisface las necesidades personales del Uy, presidente. eso es muy denso. Eso, pues, eso tiene muchas interpretaciones, ¿no? Sí, sí, ¿Cuáles son sí, las sí. necesidades personales del presidente? De todas maneras, sí es raro que ahora Leiva salga con eso. ¿Qué querrá Leiva
con este asunto? ¿Cuál es? Porque yo no O creo será que una sea vendetta. hay salvar a la patria. Es y una ese de tipo las tantas peleas internas del gobierno. Peleas internas. Es como el de la SAE con Daniel Rojas, con la nueva directora de la SAE, como Benedetti contra Laura, como ahora Leiva contra Benedetti y Laura. Sentirá Leiva Todos que con lo todos. traicionaron con el asunto de los pasaportes, todo parece- ese Pero tema. ojo, si ustedes se dan cuenta, y antes de pasar al tema, si ustedes revisan, ¿se acuerdan cuando hubo este Consejo de Ministros que todos se pararon en contra de Benedetti? Sí. Si ustedes revisen uno a uno las personas que dijeron que no se podían sentar a la mesa con Benedetti, la mayoría no está en el gobierno ya. Todos los que hablaron en contra de Benedetti ya no están en el gobierno. Ajá. A la vicepresidenta Francia Márquez la echaron del ministerio. Ujú. A Susana Muhammad la No le acaban, pusieron al DNP, no sí. la metieron en el DNP y dicen que fue Benedetti. A Jorge Rojas lo sacaron del Palacio de Nariño. A Alexander López Maya lo sacan del DNP y no lo han vuelto a nombrar en Sí. ningún lado. Dicen que quizá Laura Sarabia pueda salir en los próximos días, que es lo que se está diciendo. Entonces uno diría, se están metiendo con el jefe y lo que hemos sostenido aquí es Claro. que el presidente es Benedetti. Con el Sí. titiritero. Es cual. el Por eso titiritero. por eso está en Nación Sabrosa, el titiritero como Y Benedetti. cada vez más evidente que detrás de todo esto tiene que haber algún tipo de información, evidencia que tiene Benedetti entre manos. No Laura sabemos de Sarabia qué también. naturaleza, ¿no? No, y De que- también es muy efectivo y ya les vamos a mostrar la efectividad. Porque incluso escuchaba yo a Bolívar esta mañana como quejándose, ¿no? El círculo ideológico de la izquierda no está al lado del presidente y tiene razón, ¿no? Que Benedetti es un, pues es un Pues actor tipo de izquierda desde ideológico. Desde Sí. siempre ha sido Benedetti un, No, un líder y- de izquierda en Colombia. Sí. El próximo gobierno Benedetti, si le toca, se vuelve uribista otra vez. Lo hace lo que sea. Pero antes de entrar al tema, ¿sabe quién sí está en las drogas? A ver. Mauricio Liscano. ¿Por qué? Es que hoy lanzó su campaña a la presidencia y es que Ay, Bueno, ya desde sí. ahí arrancamos mal, ¿no? Bueno, Entonces, Mauricio Liscano es Liscano, que presidente. Además dice que no es ni de derecha ni de izquierda. Pide ese Estamos, man. estamos El perdiendo. tipo que sale del uribismo, se mete al santismo, luego es petrista, No, pero Benedetti es le quedó en ministro de pañales. Petro. Cuando sale el gobierno de Petro, se va a la campaña de Novoa en Ecuador, se toma fotos con Ecuador y ahora lanza una campaña a la presidencia diciendo ni soy ni de derecha ni soy no. de izquierda. No, o sea, Cualquier señor Liscano, gato, póngase cualquier serio. gato se ve presidente, oiga. No, póngase Esa es serio. como O sea, en la cabeza les como que se les la altera cuando megalomanía, no tienen ¿no? poder. No, y como yo lo respondí, le dije ni derecha ni izquierda igual a lagarto, que eso es realmente lo que es el señor Mauricio Liscano. Ujú. Pero venga, hablando de lagartos, A ver. el gobierno lanzó las 12 preguntas de la consulta popular que se va a llevar en los próximos meses Sí. y que yo tengo que decirle a todos los que nos están viendo aquí, lastimosamente, yo veo que tienen las mayorías en el Senado de la República. Yo no sé, pero yo no Entonces es confío. el de los pesimistas. No, yo creo que tienen las mayorías hoy en el Senado de la República para convocar una consulta en donde van a haber 12 preguntas. Pero aquí no vamos a analizar pregunta por pregunta, pero lo que yo sí quiero hablarles a ustedes es que además de las 12 preguntas, detrás de esto hay una maquinaria bárbara. Y yo quiero hacerle un llamado a todos los que nos están viendo acá a que no caigamos en una trampa, Julio y Mateo. La consulta popular de Gustavo Petro es una trampa. Es una trampa electoral, es una trampa política. Es la forma en cómo Petro va a poder organizar sus bases, organizar sus equipos a nivel regional, departamental y municipal, y va a ser Petro la única persona que se va a poder probar antes de las elecciones de marzo y de mayo del otro año, organizar su maquinaria y su estrategia y sacar a votar la gente. Así que, primero, no caigamos en la trampa de restarle importancia a esto, porque ellos van a hacer una prueba electoral y política con los impuestos de los colombianos, 700.000 millones de pesos. Pero además de esto, han comenzado a organizar una maquinaria en una mentira gigantesca. Y es que para todos los que nos están viendo acá, yo quiero que a ustedes les quede claro, la consulta popular de Gustavo Petro está basada en la falacia, en la mentira más grande que pueden decir. Ellos dicen que la consulta popular es para ayudar a los más pobres. Absolutamente falso. La consulta popular en ninguna de sus preguntas ni en ninguno de sus proyectos ayudan a la gente que vive del rebusque, a la Claro gente que que está no. en informalidad. Esos son los más pobres. Los más pobres no son los que tienen hoy un salario o un trabajo formal. No Pero- solucionan la informalidad y la persona que vende el Vive 100, la persona que vende el Bonais en la calle, la persona que es vendedor informal, la persona que está en la calle asoleándose, la que se rebusca todos los días, que no gana un salario mínimo al mes, al mes que no, gana no mucho llega al menos. salario mínimo, llega a menos de un mínimo, la reforma
y la consulta no va a solucionar la Pero- vida. Así pero que es- no caigamos en ese engaño de creer que eso es una consulta para los más pobres. Para nada. Esto no Y tiene nada. fíjese cómo redactan las preguntas de una manera tan mañosa que en cualquier momento una persona puede decir, cómo no voy a estar de acuerdo con que las madres Sí. cabeza Sí. de hogar, las madres comunitarias, los artistas sean formales. Es decir, son unas preguntas, digamos, que inducen la respuesta. Tal Y cual. están diseñadas de esa manera. Claro, esto no es solamente esta consulta, ¿no? Siempre No, ha siempre sido todas las consultas. todas las consultas las fabrican de esta manera. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, creo que es la pregunta 10, si no estoy mal, le preguntan a la gente, ¿usted quiere que las madres comunitarias y los artistas estén en la formalidad? Pues Pues todo el sí, mundo quiere que Sí, sí. chévere, ¿Quién no? bacano, ¿no? ¿quién no? Pero ¿cómo lo vas a ¿cómo? hacer? ¿Con qué plata? La pregunta es ¿cómo? ¿Con qué Ajá. plata? Pero mire, A ver. recuerden, y coincido con usted, Julio, las consultas populares han sido una trampa electoral. La consulta popular anticorrupción de Claudia López fue una trampa para ser alcaldesa de Bogotá. Es decir, verdad. hizo campaña, pre-campaña. Y aquí van a hacer pre-campaña para organizar listas de Congreso y además ir perfilando sus propios candidatos en todo el O sea, en todos si los pasa o territorios. no la reforma, la consulta es más bien irrelevante, ¿no? Eso es un fogueo político y electoral que va a hacer Petro y que es un Ok. fogueo de 700.000 millones de pesos. Y la maquinaria que están organizando para ese fogueo, yo quiero que ustedes vean este video porque de este video es que yo saco muchas conclusiones y muchas cosas que les voy a contar. Veamos el video. El recurso público que va a salir para la campaña del sí de la consulta popular obedece única y exclusivamente a la reposición de votos. Repito. Dígame sí te o no. vuelvo a repetir, Camila. Pues sí, es que eso es lo que está previsto en la ley. Ah, O perfecto. sea, Entonces, no me- Lina, no me va a haber ponga- partida o sea, te he presupuestal, dicho que- es te he solo dicho que reposición de vamos a votos. cumplir la ley, o sea, pero es que, o sea, te digo que esta campaña, como cualquier otra, tiene que No, es que esta cumplir no es como cualquier las otra, normas que ministro. existen. Pues, Es perdóneme. como es cualquier otra, es como cualquier otra. La gente vota, se hacen campañas, es como cualquier otra. De este video, yo me di cuenta que Antonio Sanguino, el ministro del Trabajo, que por cierto, las dos personas que están liderando la consulta popular de Petro, Sanguino y Benedetti, ambos investigados en la Corte Suprema de Justicia. ¿No? Ah, sí, Sanguino también. Claro, Sanguino hay que estar investigado. Sanguino tiene una cantidad de problemas. Es más, si ustedes revisan la historia, Sanguino ha estado metido en todos los escándalos inmensos de corrupción de Bogotá cuando era concejal de la ciudad. Está ahí metido, que no lo han fallado y que presunción de inocencia y demás. Pero Sanguino y Benedetti, ambos en la Corte Suprema de Justicia, liderando la consulta popular. A favor del Vea, pues. proletariado, fue que dijo Benedetti, que Sí, si sí, no, no. el que no votara a Es que favor yo de la sé. consulta está en contra del pueblo. Contra el pueblo. No, Pero entonces, de aquí yo dije, oiga, Sanguino aquí tiene un error porque Sanguino dice que la consulta popular se va a financiar con reposición de votos. Falso. La reposición de votos, miremos el artículo de la ley 1475, es y se hizo únicamente para las elecciones de presidente, Congreso de la República, alcaldes y gobernadores. Ajá. No se hizo para las consultas populares. Entonces ustedes ven aquí el artículo y entonces Sanguino cae en un error que nos lleva a plantearnos una pregunta. Si la consulta popular no va a ser financiada con los recursos de reposición de votos como cualquier campaña electoral, entonces Sanguino queda en evidencia porque es evidente que la consulta popular por parte del gobierno va a estar financiada con los impuestos de los colombianos. Es evidente. Con Que van a usar presupuesto general el de la nación. presupuesto, las entidades para movilizar la gente, para movilizar funcionarios a través de contratos. Porque la ley lo desmiente. Sanguino le estaba mintiendo aquí y el man se pone bravo y le dice a Camila, pues Pues con como la todas las reposición campañas. de votos. Ahí tenía razón Camila Zuluaga. Esto no es todas las campañas. Esto es una cosa totalmente extraordinaria. Y entonces ellos lo que están haciendo con Sanguino y Benedetti es organizar una máquina detrás de esto. Y una máquina que está conformada por partidos políticos, está conformada por contratistas del Estado, funcionarios públicos, pero que hoy tiene unas organizaciones claves estructuradas que ya se están moviendo. Yo quiero que ustedes vean este video de Armando Benedetti. Hoy desde el Ministerio del Interior, los pueblos Pastos y Quillacingas, conformados por las 31 autoridades y representando a más de 250,000 indígenas, anunciamos el apoyo total a la consulta planteada por el Gobierno del Cambio. ¡Que viva el Gobierno del Cambio! ¡Que viva! ¡Que viva Aico!
Si era Benedetti con Ruana, ¿no? No, esto o sea, no puede o sea, ser. y Briseño. Benedetti que ¿Cómo no sabe, había visto pero se esto? siente O sea, clase- Benedetti No. sale y dice primero proletariado y ahora se pone la Ruana. No, es el maestro del cinismo, el maestro No del puedo disfraz. creer. ¿Cómo es posible que un tipo tan elitista, tan clasista, El un que tipo se de estos, tomaba pues el whisky, que... La el que se tomaba el Ruana. whisky. O sea, un tipo que... ¿Sí lo Es ven? decir, Benedetti, ¿cuándo habrá puesto una ruana? Se disfraza y va y humilla a la Y gente si ve- y- disfrazándose. pero es que se ve hace súper- pasar por... se ve No, el man súper está ahí todo serio, incómodo incómodo. en esa... Es como, en ay, sí, un esa... trámite. Pero ojo con el trámite. Trámite es que aquí lo que se demuestra es que, en primer lugar, dentro de la maquinaria de Petro para la Consulta Popular y de Benedetti, primero están las organizaciones indígenas. Sí, claro. CRIC y ONIC, 314.169 millones de pesos en 81 contratos ya han recibido con Petro. Y ojo a muchos de los objetos contractuales del CRIC y la ONIC. Fortalecimiento de saberes ancestrales. Realización de mingas. Y producción de contenido TIC. O sea, literalmente hay un contrato por allá en el Ministerio de las TIC en donde con 10.000 millones de pesos, Mauricio Liscano, que por cierto estábamos hablando, le dio como al CRIC para que le enseñaran a los jóvenes del CRIC a manejar TikTok. No estoy mintiendo, eso es un contrato real. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta imagen de Benedetti, en donde se burla de las organizaciones indígenas, pues realmente lo que demuestra es el poderío del gobierno en donde las tiene dominadas y manejadas y listas, porque ya ellos dijeron, vamos para adelante con la consulta popular. Y pues, ¿quién no con 314.000 millones de pesos en contratos en gobierno Petro? Segundo, asambleas campesinas. Y esto es algo que nadie está viendo. La Agencia Nacional de Tierras, manejada por el señor Felipe Harman, está organizando en todo el país una cosa que se llama asambleas campesinas en donde toman decisiones. Por ejemplo, hay una asamblea campesina que se organizó en un territorio en donde dijeron que iban a montar una federación del cacao cuando ya Fede Cacao existe. Y eso es importante decirlo. Están comenzando a montar federaciones alternas. No se les haga raro que en cualquier momento aparezca la Federación Nacional de Cafeteros Alterna. Sí. Ok. No, pero creo que Sí, ellos con lo el, están con el- haciendo. en Y vez de ellos Juan están Valdés trabajando. ponen al Che Guevara ahí Sí, con, no, tal con cual. la, con pero, la- pero pues eso tiene un trasfondo. ¿Y el burro quién será? Porque güey? además, la gente que viene de las FARC, los congresistas comunes, tienen radicado un proyecto de ley en el Congreso para liberalizar, ahí sí le llaman a ellos los recursos parafiscales, es decir, para que el gobierno pueda decidir a qué organización le da los recursos que se recogen Ujú. de productos como el café y el cacao, que son los que mantienen. Ojo están con eso. desesperados por plata, Briseño, Ojo ¿no? con eso. Están Sí. rascando de todo lado. Y en estos eventos en donde toman este tipo de decisiones, del señor Felipe Harman a través de la Agencia Nacional de Tierras, nosotros hemos podido rastrear 170 eventos y movilizaciones por 14.280 millones de pesos. Ya, en este momento. Y las asambleas campesinas se están organizando en todo el territorio rural nacional, financiados por la Agencia Nacional de Tierras, y ese es el segundo componente de la maquinaria que ya están montando. El tercero, vuelve a aparecer Benedetti, y yo quiero que vean a Benedetti ahora con las juntas de acción comunal. Mira, Ah, mira. miremos el trino de Benedetti. Benedetti, líder social. No, o Dice, sea, No puedo creer. Mira, es que Benedetti está dedicado a hacer campaña política, a organizar la estructura mientras nosotros estamos dormidos. Benedetti está listo organizando la maquinaria de la consulta popular. Dice, la Confederación Nacional de Acción Comunal, que agrupa, ojo, 64.000 juntas en todo el país, dio el sí a la consulta popular. El 80% de las juntas de acción comunal arrancan los comités por el sí. Ojo a esto, estamos hablando de 64.000 juntas de acción comunal que están representadas en esta confederación, que le acaban de decir a Benedetti, oiga, vamos por el sí y nos vamos a movilizar y vamos a trabajar por Por la campaña la política. campaña. Y uno va y mira la Junta de Acción Comunal y nos pusimos a rastrear y encontramos que las juntas de acción comunal hoy con Petro han recibido ya 2.974 contratos que suman, Ah, ojo Julio, juepucha. 704.000 millones de pesos. No estamos hablando de poquita plata. Hablando que las juntas de acción comunal que se están movilizando ya tienen en el bolsillo 704.000 millones de pesos que se han dado por dos vías. Uno, a través del Invías, imagínense el Invías, sí. para que hagan Caminos por la Paz, ¿Y ese cuánto se- programa que está absolutamente fracasado y atrasado, en donde les han dado 2.659 contratos. Y otro
en donde en el Ministerio del Deporte dijeron, las juntas también sirven para arreglar parques, y entonces las contrataban a algunos municipios para que arreglaran parques. Y ese cuentico, cuando Petro dice, y las juntas de acción comunal tienen que manejar el internet, y tienen que manejar las farmacias, y tienen que manejar los primeros auxilios, todo ese tema, de a Todo eso poquito lo han es- venido haciendo real a través de la contratación del Estado. Entonces, yo quería aquí, en esta mesa, poner el tema y traerlos y decirles, oiga, estamos dormidos, estamos hoches, dirían en el ejército, porque mientras la oposición, y aquí es un llamado a todos, está pensando que la consulta popular de Petro es un globito más, Armando Benedetti, con los recursos de todos, está organizando una estructura y una maquinaria, y este es el inicio. Esto es hasta ahora el resumen de lo que Benedetti ya ha armado. Cuando comienzan a salir los pronunciamientos de los partidos políticos, cuando comienzan a salir los pronunciamientos de los sindicatos que no han comenzado a reunirse todavía con Sanguino, ahí sabremos nosotros que esto realmente empezó y que la precampaña de Petro, que se va a hacer con 700.000 millones de pesos en la consulta popular, esta vaina es en serio. Pero Julio. el Contralor dice, Briceño, que la consulta popular cuesta 700.000 millones de pesos. Me imagino que se refiere únicamente a las papeletas, Exacto, a la logística, logística. nomás. Porque a la campaña Pero es a lo que la está haciendo ahorita pues lo que están haciendo ahorita con el presupuesto ¿Y público. cuánto cuesta la campaña electoral que hace RTBC? ¿No? ¿Cuánto todos los cuesta días. los eventos? Es Ajá. decir, eso también vale, porque eso también lo están pagando los Claro, contribuyentes. 700.000 para O sea, que pongan las urnas, para que pongan los jurados, para que Pero pongan... los contratos y el resto de la plata, ¿qué? Es mucho más de 1 billón No, de claro, pesos. el chistecito de Petro nos va a costar, así como nos costó el chistecito de Claudia. Sí. Entonces aquí, para que la gente sepa. Pero usted cree que entonces esta consulta popular sí tiene no solamente el futuro en el Congreso, sino futuro pues cuando la gente salga a votar, precisamente porque la gente está, bueno, no la gente, pero una gran cantidad de organizaciones están aceitadísimas. Hagamos el análisis. Nos fuimos como oposición y dijimos, no vamos a votar y nos vamos por la abstención. Entonces nos fuimos por la abstención, Julio. Y dijimos, Ujú. no vamos, Sí. no vamos a salir. Nuestra gente no salió. Petro necesita 13 millones de votos de gente que salga a votar, y eso, la mitad más uno para ganar Sí. en cada pregunta. Pero digamos que Petro dice, ok, yo logro sacar 5 millones. Y sacó solo 5 millones. La consulta, pues se gastó la plata, Ok, fracasó. entiendo. Pero ¿Para ojo, dónde va? Petro sacó 5 millones de personas, que no son 5 millones de personas que Sí, van a salir voluntariamente. Y exacto. yo esto quiero que lo tengan claro. Por eso es el engaño de la consulta popular. Claro, a ellos les importa un Ellos carajo van que pase la consulta a popular. comenzar a organizar su estructura y su máquina, Ujú. la van a aceitar, y donde esa máquina logre sacar 5 millones de personas, yo les pregunto y les pongo en esta mesa, ¿quién en este país el día de hoy está en condiciones de movilizar 5 millones de personas? Bueno, pero también hay uno diría, no. bueno, no es solo voto de Petro el que va a estar en ese conteo, ¿no? Si Uno- si todos llaman abstención, ¿qué es lo que va a pasar? Uno diría, lo que saque ahí es de Petro. Y ellos lo van a cobrar así. Entonces yo le digo, Ellos lo van a imagínese cobrar así. qué Al fin y pensaría, al por cabo, es ejemplo, apariencias. una Claudia López cuando vea que el presidente de la República movilizó 5 millones de personas. ¿Qué va a pensar Liscano? ¿Será que ya no es de Pero izquierda no, y yo derecha? me voy devolviendo. Y si ustedes se dan cuenta, la posición de Claudia López y de Angélica Lozano, uno es haber apoyado la reforma pensional, y dos, lo que han venido diciendo Angélica Lozano es que fue un error haber hundido la reforma laboral. Y no se están oponiendo a la consulta Es- popular, porque además ellas hicieron una consulta popular. Lo único que no les gusta del petrismo es Petro. De resto, comparten su programa en Claro que el sí. 95%. Izquierda. Entonces, ahí les pongo este tema, porque yo creo que es de vital importancia. Doctor Interesante. Mateo, usted Sí, nos tiene un otro temita. temita que Sí, viene no, de un videito muy llamativo del presidente. no, pues como para introducirlos. Aquí creo que Julio ya lo dijo hasta con Luis Carlos Vélez. Aquí este tipo de gobiernos están tratando de todo el tiempo de lavarle la cara a los que trataron de tomarse el poder por la fuerza. El M-19, ya vimos todo lo que pasó con el 19 de abril y todas estas cosas con Bateman, el asesino de Bateman, el secuestrador de Bateman. Bueno, y ahora sale Gustavo Petro a decir que no, que es por culpa de que las FARC ya no están, que entonces hay una gran deforestación en Colombia. Entonces, pues, veamos el video.
Y uno de los elementos de economía ilícita que se han venido desarrollando fuera de la hoja de coca, fuera del oro ilegal, es sacar la madera, que la FARC antes no dejaba sacar. Y protegía el territorio. Protegía, más o menos era una guardia, digámoslo así, todos tenemos... Era la retaguardia. Ahí se curaban enfermos escondidos y al retirarse entran los depredadores a tumbar madera y a pensar que así se llenan de plata, y eso es una organización prácticamente dirigida desde las armas, y se encuentra el ser humano con el mosquito y ahí comienza el problema. La Guardia Campesina. Entonces las FARC ya no era un grupo de asesinos, secuestradores, reclutadores de niños, sino que era una Guardia Campesina, unos guardabosques que simplemente estaban ahí para proteger la riqueza y la biodiversidad. ¿Qué tal? De La voz de lambón del ministro Jaramillo sí. diciendo que las FARC protegían el territorio. Imagínese qué siente una persona que fue secuestrada por las FARC y que estuvo 5, 6, ¿cuántos años estuvo Ingrid Betancourt secuestrada? Como 8 años. Los contratistas gringos, bueno, tanta gente que estuvo, 7, 8 años. El soldado pinchado, toda esa gente que duró años y años. A ver, escuchar al presidente de la República que en la retaguardia era que curaban los enfermos. No, tenían secuestrada gente, torturaban gente, tenían campos de concentración, y el presidente, no, la retaguardia curaban enfermos, y el ministro de Salud de Colombia diciendo que cuidaban el territorio, cuidaban el territorio. Cuidado, no, pues yo les hago una pregunta. ¿Saben cuánto cuesta, cuánto se necesita deforestar para cultivar una hectárea de coca, perdón? ¿Saben cuánto se necesita deforestar? Más o menos. Se necesita más o menos 1,5 hectáreas, entre 1,5 hectáreas y 3 hectáreas se necesitan para secuestrar. Si yo quiero sembrar 1 hectárea de coca, tengo que deforestar casi el doble. Casi el doble. Sí, y entonces yo quiero darles pues también unos datos. Según la Policía Nacional, entre 1998 y 2012, que es el gran apogeo de las FARC, 608.000 hectáreas de bosque en Colombia fueron reemplazadas por sembríos de coca. Y adivinen ustedes que aquí está la foto. Eso que está en azul, la mancha azul, es los lugares donde se encontraban las FARC en el momento de mayor fortaleza de las FARC. Eso es un mapa del 2002. Y miren cómo todo se entrelaza. Las FARC y los cultivos ilícitos de coca. Entonces, es decir, pues como para iniciar con este tema sobre si las FARC son unos guardabosques, al ser el narcotráfico uno de los motivos para deforestar, es por eso que la deforestación se da sobre todo en los lugares donde las FARC tenía presencia. Y si quieren tener un poquito más de, ¿cómo diríamos?, de datos sobre este tema, veamos la siguiente gráfica. Y es la pérdida de bosque entre 2010 y 2019, según la presencia de las FARC antes del alto al fuego. Entonces, la línea verde más clarita es donde se hace la deforestación, donde está la presencia de las FARC, y la más oscura es donde hay deforestación pero sin presencia de las FARC. Simplemente hay que verlo, cuál es mayor, ¿no? Entonces la deforestación se concentraba en los lugares donde hay presencia de las FARC. No cuidaban el bosque, sino que deforestaban. Entonces... Sí, porque salen las FARC y entraban los depredadores. Hay algo que sí les quiero decir a la gente y a ustedes, es que sí es cierto que las FARC protegían bosques, es verdad que sí protegían algunos bosques, pero esto no era porque eran guardabosques, porque buscaban la biodiversidad. Ellos protegían los bosques, es precisamente porque es una estrategia o una táctica, más bien una táctica militar, porque es que cuando hay bosques, no hay helicópteros que los vean a ustedes. ¿Sí? Entonces es necesario que se tenga en cuenta eso. Esperen un segundito porque aquí esta ya es otra parte, pero es para tenerlo en cuenta. Los bosques, cuando usted los protege, era porque era necesario tenerlos para que los campamentos de las FARC, los campamentos donde estaban los secuestrados, ahí no estuvieran, pues no se aparecieran, la gente no lo pudiera encontrar. Pero por otro lado, la deforestación que ocasionaban con los cultivos de coca que ellos tenían, sí, era mucho mayor o sobrepasaba de lejos esos casos donde estratégicamente no permitían que llegaran
actividad de tala de bosques y eso. Entonces, Claro, usted pues, digamos, necesitaba, sí. hablar de que cuidaban el territorio Exacto. cuando eran, digamos, uno de los carteles de coca o quizá el cartel de coca más importante de Colombia, pues Fue es el cartel de ridículo. coca más importante si no contamos a las Oye. disidencias de las FARC como las mismas FARC. Hay una pregunta, ¿no? Dígame. ¿cuántas hectáreas de cocas que hay ahorita en Colombia? Como 250.000. 250.000 que dicen que ya hectáreas. estamos Según por el encima. CIMSI, pero el CIMSI está un año atrasado. Imagínense que aquí nos quieren meter el cuento a todos de que 250.000 hectáreas de coca sirven para hacer pomadas y tés. Ah, sí, ese es Sí. el cuento, Entonces, ¿no? Y es que es más. Dicen, no, que la coca que está sembrada en Colombia se puede, todo 230.000 hectáreas se Para pueden hacer hacer pomada. en pomadas y tés. o Y sea. de eso sí no hablan los falsos ambientalistas, Para ¿no? hacer pomada de té. De los falsos ambientalistas no hablan de la Pero deforestación de la ellos coca. hablan del cultivo del aceite de palma y todo eso. Y cuando uno dice, pero hombre, el cultivo de coca, ahora que es ilegal, le ganó el número de hectáreas al cultivo de palma de aceite. Es increíble que estamos de verdad defendiendo una cosa que es indefendible. Pero venga, pues, sigamos con otros temas. Y es el tema, digamos, de las FARC como aniquilador de la naturaleza. Aquí una noticia del tiempo: ataque de FARC causó en Tumaco el peor daño ecológico de la década. Esto fue en el 2015, en julio de 2015, en plena negociación de paz. Las FARC cometen este ecocidio, ¿sí? Y aquí lo hacen, ellos derraman más o menos unos 10.000 barriles de petróleo, y eso fue a 55 kilómetros del acueducto de Tumaco, lo que llevó a que Tumaco en esa época, yo no sé si se acuerdan, en esa época tuvo que cerrar, no tuvo agua durante más o menos unos 4 meses, y eso pues justamente dejó a 160.000 habitantes sin servicio del agua potable. Pero es que el petróleo es venenoso, según Petro. Eh, Entonces sí. toca botarlo. Pero entonces, oiga, sí, venga, buena hipótesis, ¿no? Sí, Entonces, no, pues, es gracias, creo que pues, las FARC estaba dándole la razón a Claro, Gustavo pero Petro. el presidente Tocaba dice destruir el que hay petróleo. que destruir, y por eso es que vuelan los oleoductos de Cañolibón Coveñas, que Sí. es el que Entonces, siempre vuela el ELN. Yo quiero que veamos lo que sucedía en Tumaco, para eso está el siguiente video. En Tumaco no hay agua desde hace 5 días. La poca que puede obtener la comunidad es extraída de los pozos artesanales que hay construidos en algunas viviendas. O sea, ahorita pues llenando como 40 baldes, haciendo viajes de a 2 baldes, y el agua aquí, o sea, es de pozo. Sin agua no hay nada, pues usted sabe, ahorita en Tumaco pues estamos en crisis. Cerca de 5.000 pescadores han quedado desempleados. No pueden salir a hacer sus faenas diarias porque lo que encuentran es peces sin vida. Así es como pues trataba a las FARC a las personas en esa época, pues las trataba sin ninguna consideración, simplemente era destruir la naturaleza que circundaba en estos ¿Y territorios. cuántas especies habrán muerto, Mateo, por ese derramamiento No de, tengo ese de dato, crudo? la verdad, Pero debe lo estuve ser buscando, la verdad. gigantesco. ¿Qué? Debe ser gigantesco Sí, no. el daño en fauna y en flora. Y uno dice por ahí, no, es que eso fue de pronto un accidente. Para eso la siguiente foto, porque esto no es algo que fue de una sola vez, sino que era algo recurrente que hacía las FARC, tanto en Tumaco, en Nariño, como en Putumayo. Y esto es algo que siempre lo había hecho en este oleoducto del Trasandino. Y es que las FARC no eran los únicos que hacían esto, también lo hacía el ELN en este otro oleoducto que... Cañolibón Coveñas. Gracias, Todo el Cañolibón tiempo lo Coveñas. volan. Y es algo que necesitamos pues nosotros recordar, es que esta gente, ¿ustedes creen que por ser de izquierda les importaba el medio ambiente? Aunque, bueno, los de izquierda no es que les importe el medio ambiente, me parece que son unos falsos ambientalistas, como siempre lo hemos dicho, pero aquí para eso también podemos ver el siguiente mapa. ¿Sí? De acuerdo con este informe, que es un informe que se realizó sobre el desarrollo, sobre el tema de la contaminación y las actividades de daños ambientales durante el conflicto armado, hubo al menos 3.659 acciones armadas en contra de la infraestructura petrolera. Como vemos, obviamente en los lugares donde se encontraban tanto las FARC en el sur, es decir, en el Trasandino, como en el Cañolibón Coveñas, que es ahí, eso sí, obviamente, lo operaba o lo opera todavía el ELN. Entonces, es necesario, pues, recordar que las FARC no son
de verdad hermanitas de la caridad y quisiera de verdad que lo recordemos siempre, no solamente porque eran unos secuestradores, asesinos, torturadores, personas que además eran golpistas, al fin y al cabo esos son las guerrillas buscan tomarse el poder por las armas, por ergo son personas que son antidemocráticas y es de verdad un insulto que estas personas sigan en el Senado cuando primero no ganan votos, segundo pues fueron golpistas y ahora pues obviamente pues poco considerados con el medio ambiente. Pero yo simplemente les quiero mostrar el último video, es un video que me parece bastante interesante sobre otro tema más que es el tema de la minería ilegal. Los helicópteros de las fuerzas militares llegaron con los comandos Jungla de la policía hasta el río Orejas, en cercanías a Suárez en el Cauca. En el punto se encontraron trabajando 3 retroexcavadoras en medio de varias piscinas de mercurio, químico que es utilizado para extraer el oro y que es altamente tóxico para el medio ambiente y los seres humanos. Desde el aire, las cámaras de los aviones de la FARC registraron cómo los operarios intentaron escapar con algunas retroexcavadoras cuando comenzaron a ser destruidas por la policía. De acuerdo con las autoridades, esta mina dejaba millonarios dividendos a las FARC. No sé si sepan, pero la minería ilegal, que hoy es uno de los graves problemas porque ya la minería ilegal se volvió moda y pues mucho más con el tema del precio del oro. Ahora, esto fue algo que fue iniciado por las FARC. El tema de ver a la minería ilegal como una economía ilícita pues de gran calado y que financiara bien sus negocios, fue iniciado por las FARC. Entonces, de nuevo, dejemos de hablar de las FARC como una guardia campesina que ayuda a los pobres y además de eso que ayuda a la biodiversidad del planeta porque no es cierto. Vea el ¿sí? cinismo, Mateo y Briceño, que representantes del pacto histórico, los falsos ambientalistas que se oponen a todos los proyectos. Usted ve cualquier proyecto de desarrollo urbano, desde el metro, el que quiera, la Boyacá, la autopista norte, proyectos privados y públicos, no solamente privados, sino también públicos, a todos se oponen, que porque se va a morir la especie humana, dicen ellos, ¿no? Claro. Esos falsos ambientalistas, porque sacan votos de oponerse a esos proyectos, de esto ni mu, al contrario, estos criminales ambientales, que lo siguen siendo, aunque se enojen y aunque haya pasado el proceso de paz, siguen siendo criminales ambientales que han destruido especies, el agua, han deforestado la selva, han contaminado la selva. Ahí sí están sentados al lado de los criminales ambientales en el Congreso y hacen parte de su bancada. Entonces, el cinismo es, si es una empresa legal, no, capitalista, destructor del agua, se están robando el agua, están destruyendo el medio ambiente. Ahí sí, no, máximas alertas y son los más puristas. Pero si no les da pena la empresa criminal, agua con petróleo. La empresa criminal de las FARC ahora hace parte, después del proceso de paz, sí, pero de todas maneras los mismos actores que hacían estas cosas ahora son sus grandes amigos. Oye, les voy a contar una anécdota que pasó hoy en el Consejo, debate del pacto histórico. Y entonces, como ellos tenían citado un debate de oposición sobre el racionamiento de agua y como les levantaron el racionamiento, pues el señor Cuesta dice que levantaron el racionamiento gracias a su consulta popular por el agua, sí, entonces dice... Hace milagros Cuesta. Vencimos. Llovió gracias a Cuesta. Llovió gracias a Cuesta, pero ojo a esto, ellos empezaron, y si ustedes lo han visto, con el tema Coca-Cola, y hoy en el Consejo de Bogotá ya trajeron absolutamente todas las empresas. Entonces dijeron, es que a Gaseosas Lux también le venden agua, a los lagartos también pues hay una concesión de agua, y ahora es empresa por empresa. Sí. O sea, toda empresa que le compre agua al acueducto, según ellos... ¿Es un maldito robador de agua? Se está robando el agua aunque la está pagando. Sí. Pero es porque no entienden cuál es la función de las empresas en la sociedad, porque creen que las empresas son malvadas, eso es lo que creen por ideología. Sí, y entonces, claro, cualquier empresa que tenga una concesión legal, increíble, ojo con esto, una concesión legal que está, pues, obviamente entregada por encima de la mesa, pactada unas reglas, que tenga hoy la explotación de recurso hídrico para generar su actividad. Es que yo le digo, ¿cómo una empresa que vende agua embotellada embotella agua? Pues comprando agua. ¿Y a quién se la compra? Pues al distrito. O se la compra a los municipios a través de una concesión. Pero entonces ellos terminan diciendo lo siguiente. Dicen, pero es que estas empresas que tienen concesiones
párele bolas al argumento ahora, financian la campaña del Centro Democrático. Allá va. Y por eso es que les regalan el agua. Yo, primero no se les regala el agua. Segundo, la compra. Tercero, hay concesiones. Y cuarto, yo digo, ¿cuál es el problema de recibir donaciones por encima de la mesa de empresas privadas totalmente legales? Mi respuesta fue, pues yo me sentiría más orgulloso porque no pasó, pero pues que me financiara Bavaria a que me financiara Papá Pitufo o el Hombre Malboro. Ujú. ¿Me entiendes? Pero la acuerdo. narrativa, ojo con esto, que empezó con Coca-Cola, ya va en Yogo Yogo, Ah, sí. Va ya, por todas. ya lo expandieron a otros municipios y ahora cualquier actividad económica que tenga la compra o explotación de agua, es decir, que compre unos litros de agua pues para que su empresa funcione Pues porque normal. necesitan funcionar para Y si los- usted lo lleva, y llevémoslo al nivel básico. Ajá. Es decir, ellos van a, el argumento va a ser tan absurdo que van a terminar, ojo a esto, satanizando a las personas que compran agua en botilo o que no usan el agua de la llave, sino que la compran pues embotellada. Ojo a eso, que el Así absurdo va a va ser, hasta allá. así va a Pues es llegar. un No me desconocimiento lo- no se me- de la realidad, ¿no? Es decir, del papel de las empresas para agregar valor y que los ciudadanos y las personas tienen derecho a consumir agua, además necesitan consumir Tal cual. cualquier, no solamente, Mucho es más que, en un digamos, país no- subdesarrollado es, de es- la... es y la como lo empresa más necesita- obvio, pero básicamente cualquier producto industrial necesita en su proceso de fabricación agua. ¿Qué cosa, digamos, qué producto industrial, qué planta industrial no necesita en mayor o en menor medida? ¿O creen que se puede hacer, qué sé yo, champús, se pueden hacer desodorantes o sin agua? Es decir, todos los productos de consumo masivo prácticamente Podemos para hacer- hacer la ropa se podemos hacer necesita agua. botellas de agua sin agua. Es decir, Ese es ¿a el qué argumento vamos a de- llegar? A que sea delito que criminalicen utilizar agua para fabricar productos industriales. Y es que eso es lo que yo también es quiero... un absurdo. También es- quiero defender, y es el tema de ahora también satanizan esa la botella de agua. Como si... Es decir, es que ¿cómo va a poder usted decir eso cuando en un país como sin agua potable, sin agua potable en la gran mayoría del país, no se puede hacer eso? Es decir, ¿por qué van a quitar el agua a las personas, al agua poca limpia que hay? Pero esta es la narrativa y obviamente para cerrar el segmento, pues llega la parte ñoña del programa. Gracias, En manos gracias de- Briseño por la introducción. Ya la gente cuando se está durmiendo, bueno, No, ya va- no, no, se van a no, dormir, no, no se van a no, dormir no. porque estamos frente a un gran peligro, Briseño. Estamos caminando al borde del abismo fiscal. Ujú. Fíjese que durante estos días que estuvimos descansando, el 19 de abril, la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional advirtió, si me ayudan en producción con el titular, el peligroso aumento de la deuda pública en Colombia, titula Infobae, durante el gobierno de Petro. Hablan de que el problema fiscal, el problema de la deuda en Colombia se está incrementando y se está saliendo de control. De hecho, Felipe Campos, que es uno de los analistas que participa en el programa, por cierto, de Vélez por la Mañana, publicó unos trinos que tuvieron bastante impacto, que tiene que ver con la evolución de lo que se conoce, Mateo y Briseño, como el riesgo país. El riesgo país es, haga de cuenta, si usted ha sido buena paga con el banco, ha cumplido toda su vida, usted Le puede ir a dan un banco buen- grande, no sé, a Ajá. un Banco Colombia, un Banco de Bogotá, y le van a dar un crédito Una con una tasa tasa buena. interesante, competitiva. Pero si usted ha sido una chanda pagando, ¿no? Ujú. Se demora, está en data crédito reportado 20 veces, de pronto por ahí consigue un crédito en un banco pues más chiquito o en una corporación financiera que le va a cobrar más. más intereses porque usted es más riesgoso, es peor paga que alguien que ha sido juicioso. Pues Colombia cada vez es peor paga. En este gráfico que muestra Felipe Campos se compara, por ejemplo, con Turquía, que es un país que ha tenido enormes dificultades monetarias, ¿no? Un banco central pues poco juicioso, inflaciones Que ahora tiene una altísimas, inflación de la más alta, ¿no? de las más altas, con un dictador pues que es Erdogan, y ya tenemos un riesgo país similar o incluso mayor, como dice Campos, que Turquía. Y si nos comparamos con América Latina en la siguiente gráfica, pues también ya estamos por encima del riesgo país
Es decir, de lo que pagamos por la deuda, porque acuérdense que para poder pagar las escuelas, las nóminas, el ejército, el Estado colombiano todos los años se endeuda y se está endeudando cada vez más, pues por esa deuda nos toca pagar más intereses que Brasil, que Perú, aquí que algunos ven como por encima del hombro a Perú, a veces me da la sensación, pues los peruanos han sido muchos más juiciosos a nivel macroeconómico, pagan menos intereses que nosotros, Chile, por supuesto, México, y nosotros estamos liderando ese mal ranking de ser los más riesgosos y por lo tanto de los que más pagan por la deuda. Pero eso tiene que ver con la situación que está denunciando o que está alertando el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Sacó un informe, voy a tratar de contarles de qué se trata ese informe de la CARF. Y esto yo creo que es lo más importante. Fíjense ustedes cómo en apenas un año, estamos hablando de febrero de 2024, a febrero de 2025, la deuda del gobierno nacional se ha incrementado en 16% en un año. Es decir, pasó de 892 billones de pesos a 1.035 billones de pesos en apenas un año, un aumento del 16%. Hay un paréntesis porque lo que nos han estado diciendo es que el país está endeudado porque Duque lo dejó endeudado. Exacto. Como Exacto. si ellos Lo que iba nunca a se decir. hubiesen endeudado. Esa es la historia de los muchachos petristas, ¿no? Es como, ay, pobrecito el gobierno, Duque lo dejó súper endeudado a corto plazo, y sacan varias historias. Pues la realidad es que Pero entonces, ¿cuánto? O sea, hagámoslo así. Petro llega al poder y ¿en cuánto estaba la deuda? no, aquí tengo el dato de hace un año. O sea, Ni hace siquiera- un año. Solo hace un año. Hace un año la deuda estaba en cuánto? En 892 billones de pesos. Y la ahora deuda está en bruta 1.035 billones. Ahora Y, o está sea, en 1.035 se endeudaron En 16%. en un 16% en un año Sí. y hoy están llorando que no tienen plata todavía. Exactamente. La pregunta es, ¿para dónde se fue la plata? Exactamente. Entre otras cosas, ahora le doy parte de la explicación que no toda parte de la plata se está yendo a pagar más intereses. Porque Ok. como lo veíamos ahora, Colombia cada vez es percibido como peor paga o que en el futuro va a tener más dificultades para pagar y entonces nos cobran más intereses. Entonces lo que Claro. vamos endeudándonos para pagar Es para pagar, los sí. intereses que se van acumulando. Los ingresos tributarios presentan, por otro lado, un crecimiento del año pasado a este del 6%. Uno diría, bueno, por lo menos ya están creciendo los ingresos de la DIAN. ¿Se acuerda usted de su amigo Mr. Taxes que llegó Mr. Taxes a la DIAN y el recaudo se desplomó? Candidato 92 a la presidencia de la República. Ah, bueno. Sí, ahora diría uno, bueno, por lo menos ya está creciendo 6%. El problema es que en el plan financiero, o sea, en el presupuesto que hicieron en el petrismo, Ajá. ¿Cuánto comprendían, creían que se iba a incrementar 22%, Wash. casi 23% del recaudo. No Entonces, puedo pues, creerlo. si usted hace estimaciones de que ¿De el año dónde? entrante se va a ganar 3 millones de pesos Ajá. y apenas está ganando y le incrementan el sueldo, pero apenas se lo incrementan a 2.100.000, pues claro, tiene un bache en los ingresos. Este es el comportamiento del recaudo. Fíjese que se recaudan a febrero 49.4 billones de pesos, Superior que a es un poco más 2024. que el año anterior, pero todavía estamos por debajo de 2023. Pero, por otra parte, y en contraste, es decir, los ingresos suben muy poquito, mucho menos de lo que el petrismo esperaba, pero si usted va a ver qué pasa con el gasto, ahí sí estamos gastando más. El gasto fiscal, entre otras cosas, porque usted sabe, Briceño, que el año pasado no se pudo ejecutar todo lo del presupuesto, dejaron unas partidas pendientes que están desembolsando apenas en estos primeros meses, y eso ha disparado bastante el gasto. Estamos hablando de, en estos meses, de 96 billones de pesos versus el mismo periodo del año pasado, apenas 89 billones de pesos. Entonces, este sí es un crecimiento significativo mientras los ingresos no suben. Entonces, pues, en la casa, si usted tiene que sus ingresos no suben, pero sus gastos sí están creciendo a un gran ritmo, pues estamos en problemas. Y este es, pues, la gráfica quizá más aburridora, como diría Briceño. No, yo dije aburrido, yo dije ñoña. Este es la más ñoña, esta es la más ñoña de todas. Mire, Ush, este es el no, balance no, no. primario, esto es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Entonces, entre más negativo sea este indicador, peor, porque significa que usted está gastando más con relación a lo que ingresa. Se supone que deberíamos estar en balance, más o menos que lo que usted ingrese sea lo mismo que lo que usted gaste, o como en Argentina que ya están en superávit, pero en Colombia este es el balance primario. Entonces, fíjese que las gráficas azulitas y la gris son las de los años 24, 23 y 22, y la roja
es lo que llevamos este año. Eso significa que estamos peor, que el déficit fiscal se ha ahondado durante este arranque de año, que el año pasado ya fue malo. Se incumplió la regla fiscal, pero este año todavía están más descuadradas las cuentas. Y aquí todo esto se traduce pues en lo siguiente. El resultado es esto. Bueno, esta quizá todavía es más incomprensible, pero voy a intentar explicarlo. Es ¿cuánto paga por intereses el Estado colombiano? Que Estado colombiano en realidad es un eufemismo. Es el señor Mateo, el señor Briceño, el señor Julio, ¿cuánto pagan? Porque esto al final los políticos le van a transferir estos mayores costos de intereses a los ciudadanos. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la plata, Briceño? Sí, clientelismo, bueno, RTBC, Holman Morris, influenciadores, claro, allá hay una parte, esquemas de seguridad, todo eso, pero otra parte de la plata muy importante y cada vez más importante se está yendo en esto. Fíjense que la gráfica de arriba es la más reciente, la del 31 de marzo, es el nivel de intereses que paga por endeudarse el Estado colombiano. Sí. La azul clarita era la de hace un año y la verde es la de hace un mes. Es decir, con respecto a hace un año, pero también hace un mes, estamos pagando cada vez más intereses por la deuda pública. Sí. Esto es, insisto, y esto tienen que tenerlo muy claro, esto significa plata que a usted, señor o señora, le va a tocar pagar en más impuestos, porque los políticos no van a pagar esto, ellos son irresponsables, ellos se gastan la plata en bobadas, pero es a usted... Pues por eso es que están adelantando la retefuente. Exactamente. Y por último, la otra consecuencia de esto es, como diría Milei, es que no hay plata. Entonces, este es un gráfico que mide cuánta plata hay en las cuentas del Tesoro Nacional, ¿no? La cuenta corriente del Estado colombiano. La lineecita que está en la mitad es lo normal, ¿no? Lo normal es que en esta época, en marzo, finales de marzo, hubiera 27 billones de pesos en esa caja, que se usa para pagar, ¿no? Para hacer las transferencias, para las obligaciones del Estado, educación, salud, pensiones, todo eso. Y Pero esa negrita gruesa es... la de abajo es lo que tenemos ahora. ¿Solo hay 3.7 billones? No, hay 10 billones. 10 Porque billones, estamos en perdón. marzo. Estamos en marzo. En este momento deberíamos tener, en condiciones normales, 27 billones en caja, pero solamente hay 10. O sea, no hay plata. Y todo este panorama tan difícil, tan complejo, que nos está llevando hacia el abismo fiscal, en medio del anuncio de que nos vamos a gastar, ¿cuánto, Briceño? ¿1,5 billones? Yo creo que 2 billones. 2 billoncitos de pesos. 2 billoncitos de pesos. Así lo dirán, 2 billoncitos. Hacer Nada más. Sí, nada como más. nada. Pues de 501 billones que que es el presupuesto La general. campaña política del pacto histórico nos va a costar 2 billones de pesos en medio de esta situación fiscal ya casi entrando en el alarmante, terreno de la crisis. No, yo creo que Y apenas es miércoles. la idea de pronto es esa pesadilla de ser Argentina, creo que cada vez se acerca más. Es decir, de verdad de tener una crisis tan grave que de verdad necesitemos que llegue alguien que nos obligue a tener pues un superávit o un gasto fiscal cero. No, claro, y además todavía no ha habido el país el aumento del gasto público de la forma en cómo lo va a vivir a partir del No. segundo semestre de este año y el próximo año en año electoral. No, es que no me lo imagino. No lo hemos es que vivido. no me lo La imagino. plata que están las fiducias, ellos están buscando la plata de todo el mundo. Entonces, si las concesiones tenían 2 billones de pesos en cuentas, Sí. que es lo normal, porque pues, si no, ¿cómo hace usted una carretera si no tiene el flujo de capital que usted que se comprometió? Volvemos al tema de las concesiones, pero no, entonces le vamos a quitar los 2 billones de No, pesos no, al no. señor Sarmiento Angulo, tipo malo y asqueroso para dárselo al pueblo. Están buscando la plata de donde pueden y van a sacar toda la plata que puedan y se la van a quitar al que puedan porque ellos saben que tienen una sola oportunidad y es el próximo año. Si ellos, se los digo acá, si ellos pierden las elecciones, ellos saben que se van a la cárcel. Porque lo que están haciendo con el país va a ser supremamente Como grave. diría Benedetti, ¿no? Sí, ellos Como diría Benedetti, decía algo parecido, ¿no? Si Sí, hablo, nos vamos a la cárcel. sí, ellos saben que si pierden el poder, se van a la cárcel. Ellos lo saben. Y Bueno, Entonces van a hacer... una horita aquí se nos acaba el tiempo nuevamente en este nuevo capítulo de Uy, Nación no. Sabrosa, señores. Me Mateo, dejó muy triste, es decir, me dejó así como, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que nos va a tocar salirnos del país? ¿Irnos del No, país? diga eso. Aquí vamos a Ay, no. seguir Mejor. dando la batalla. Bueno, sí, no, total. Bueno, ¿verdad? señor Mateo Briceño. Oiga, muchas gracias a todos ustedes Nos y a vemos. todos los que nos vieron. Siempre recuerden 3 cosas. Primero, suscríbase al canal, compartan este programa en segunda medida. Y en tercero,
por favor, también contáctense y sigan las redes sociales del señor Luis Carlos Vélez, que está haciendo un trabajo fenomenal. Y nos vemos el próximo miércoles en otro capítulo de Nación Sabrosa, donde vamos a estar hablando de muchas cosas del país, explicando otras y haciendo denuncias. Un abrazo y que Dios los bendiga a todos. Chao, nos vemos, suerte. Si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. Bueno, también.